vamos a hablar de algo que todos aman, la comida. Entonces, bueno, para mí de verdad que es un gusto estar aquí. Estoy muy feliz, y yo estoy feliz, no me puedo imaginar los organizadores y los deportistas y todas las personas que tienen o han expuesto temas, pues la verdad ha sido muy gratificante haberlos escuchado, y los felicito por no solo la exposición, sino por el trabajo que día a día hacen, de verdad que sí. Y bueno, cuando nosotros hablamos de inclusión y cuando hablamos de discapacidad, gracias a Dios y por personas como ustedes, han habido muchos avances en el campo social, en el campo económico, en el ámbito cultural y bueno, y más, y eso es excelente. Pero un tema del que no se habla tanto como se debería es del tema nutricional. Y es que vamos a ver que las personas con discapacidad deben prestar especial atención a su alimentación porque hay una serie de aspectos asociados a su condición que repercuten directamente en su estado de salud. Y por eso es bastante importante prestar atención en la cantidad, en la calidad y en la variedad de la alimentación. Entonces, yo les pregunto, ¿son complicaciones o son implicaciones? Son implicaciones. Por ejemplo, como vamos a ver en el taller de la tarde, en el caso de las personas usuarias de sillas de ruedas, un aspecto fundamental es que hay un menor consumo energético. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente la movilidad, pues sí, puede estar comprometida o es menor, para eso la importancia vital de la actividad física. Pero aquí vamos a un campo entonces a nivel nutricional. ¿Hay realmente educación en la alimentación para saber qué alimentos, por ejemplo, pueden desencadenar más ansiedad? ¿Qué alimentos me provocan una saciedad por un periodo más prolongado? Y eso es importantísimo porque todos podemos tener días de estrés, todos podemos tener días de muchísima ansiedad y qué mejor que tener una guía alimentaria de qué alimentos puedo yo implementar para cotidianamente tener un adecuado estado de salud. Hay alimentos, por ejemplo, son temas que vamos a desarrollar en el taller, pero en el caso del índice glucémico de los alimentos, hay comidas que en el caso de consumirlas dan una sensación de hambre más rápido en comparación de otros. Por ejemplo, no es lo mismo que yo desayune un gallo pinto a que desayune un cereal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes comen gallo pinto y tienen una sensación de saciedad pues un tiempo más prolongado, comen un cereal, ojalá un tipo azucarado, para no decir ninguna marca, pero obviamente ya a la media hora están con hambre. Entonces esos son aspectos tan básicos, pero tan fundamentales en este tema de la inclusión que debemos nosotros manejar. Y otro punto es que se dice comúnmente, de una manera incorrecta, que en sí la inactividad física o la actividad física reducida me va a llevar a mí a un sobrepeso o obesidad. Puede sí tener un mayor impacto, pero no es el que va a determinar el estado de salud. Entonces, obviamente, el tema de la alimentación aquí va a ser fundamental, porque el consumo de energía va a determinar más el tema del peso que otros factores. Entonces, por este lado también aquí tenemos que poner bastante importancia. Otro tema es el estreñimiento. El estreñimiento, pues es una condición que todos podemos presentar en algún momento, pero debido a la menor peristalsis o movimiento intestinal que se puede presentar en una persona usuaria de silla de ruedas, pues obviamente tenemos que poner mayor énfasis en ofrecer alimentos que vayan a promover una mayor evacuación, heces más blandas. Entonces, ¿qué alimentos son esos? ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, tomar más agua? Y no solamente es decir, tome más agua, sino ¿cómo tomo más agua? Bueno, tenga agua cerca de los lugares donde estudia, donde trabaja, en el carro, por ejemplo. Las sopas naturales, las sopas caseras, desgrasadas, eso quiere decir que cuando yo la cocino le quito o le remuevo la capa de grasa a la hora de consumirlo, pues obviamente eso tiene un contenido de líquido bastante importante y me va a ayudar a mí en la hidratación. También el caldo de frijol fresco tiene un contenido de líquido bastante importante, entonces eso me va a ayudar a mí a implementar el consumo de líquido, no solamente tomando agua, que sí, la mitad del requerimiento de agua al día, pues ojalá que sea agua pura, pero la otra mitad del agua que yo deba consumir pues puede provenir de otros alimentos, por ejemplo el pepino, o sea, ciertos vegetales o ciertas frutas con un mayor contenido de agua, y eso es importantísimo. Ahora, las grasas, por ejemplo, que es un tema del cual no se habla mucho en estreñimiento, ayudan a evacuar las heces con mayor facilidad. Entonces, algo que hay que tener, o un aspecto muy importante de las personas usuarias de sillas de ruedas es, bueno, grasas, por ejemplo, como el aguacate, el aceite de oliva, nos van a ayudar bastante con la defecación. Pero tenemos otro punto, que aquí va, por eso la educación nutricional.
Los trombos son un factor también que hay que vigilar en todo el tema de la discapacidad. Entonces, un trombo es como un coágulo que se forma dentro de un vaso sanguíneo. Hay una mayor o un mayor factor de riesgo de formarlos. Y no es un determinante que se van a formar, pero a nivel nutricional, ¿cómo puedo yo ayudar? Bueno, aumentando el consumo de agua, evitando el consumo fuente de alimentos de grasa, como por ejemplo helados, también los azúcares, para que la sangre circule de una mejor manera. Y en el caso de las grasas, como les decía con el estreñimiento, hay que por eso tener cuidado. Con la recomendación, siempre va a ser individualizada. El aceite de oliva ayuda a una mejor circulación, inclusive, pero un exceso de grasas en la dieta puede dificultar la circulación. Entonces, obviamente, va a ser un tema individualizado y es muy lindo realmente cuando no solo la persona, sino la familia adquiere un estilo de alimentación más adecuado, más saludable como el que debe tener cualquier persona. Ese es el tema, que todos debemos manejar una alimentación adecuada, pero dependiendo de mi estilo de vida, de mi estatura, de mi edad, voy a tener diferentes requerimientos y eso es lo que yo quiero que les quede hoy. Son las implicaciones propias de mi edad, de mi actividad física, etcétera. Entonces, es un tema para todos, pero obviamente hay recomendaciones específicas e individualizadas. Cuando yo leo, por ejemplo, guías para reducir el consumo de sodio y de sal en el país, importantísimas, que han hecho los colegas realmente, y el gobierno y el Ministerio de Salud, con muchísima dedicación, me pongo a pensar, bueno, esto es importantísimo, pero por ejemplo, las personas saben que también un exceso de sodio en personas que sean usuarias de sillas de ruedas puede tener un efecto en la cantidad de líquido que se retenga, entonces puede ser más propensos a desarrollar edema. ¿Por qué no hacer también un apartado dentro de la misma guía para ayudar a transmitir información sobre este tema? Por ejemplo, también la familia, insisto, es un tema que tiene que verse de manera integral, no es solamente yo comer bien, sino transmitirlo al resto de la familia, y la familia, si come bien, obviamente se va a ir transmitiendo pues a todos los miembros del hogar. Otro punto también aquí dentro de este tema que vamos a desarrollar en el taller, pero es como para darles una pincelada de toda la amplitud de este tema. En el caso de las úlceras por presión, que es un tipo de ruptura de la piel que se puede presentar al estar en una misma posición, bueno, sé qué alimentos me pueden dificultar que se recuperen las úlceras, sé qué alimentos me pueden ayudar a que se recuperen las úlceras, o sea, es un tema realmente integral, tanto de actividad física, tanto nutricional y de otros ámbitos. Entonces, realmente tenemos que también implementar la nutrición dentro de todos estos grupos. La parte ósea también es fundamental trabajarla cuando yo tengo una menor movilidad, y eso hablo también de sedentarismo como tal, aplica para todos. Al tener una menor movilidad, no hay un estímulo adecuado para la producción tanto de calcio, entonces obviamente ocupamos implementar fuentes de calcio y no solamente la famosa leche, que sí es necesaria, o el yogur, que son las mayores fuentes, pero ¿qué pasa si ese paciente o esa persona no le gusta la leche? Entonces yo tengo que darle más alternativas de otros alimentos, fuente de calcio, para obviamente promover una mejor salud ósea. Sabrá esa persona, por ejemplo, que es adecuado que obviamente con todos los cuidados de la piel y demás, pero que se broncee 15 minutos durante 3 días para tener una mayor producción de vitamina D. Todo eso es importantísimo. Entonces, son aspectos tal vez que se pueden ver muy generales, pero que sí tienen un efecto positivo o un impacto directo en la salud de la persona. Vamos con otro tipo de población, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, las personas con síndrome de Down, tienen una baja hipotonía muscular. ¿Qué es eso? Que tienen un menor porcentaje de masa muscular en comparación de una persona sin síndrome de Down. Entonces, obviamente, a esta persona igual ocupamos unas recomendaciones individualizadas. Bueno, vamos a meter un mayor consumo o implementar un mayor consumo de proteína, pero ¿qué tipos de proteína? El estreñimiento igual es un tema clave en síndrome de Down. No es parte de, o sea, la nutrición es muchísimo, vamos a ver impacto en todo el tema con síndrome de Down. ¿Por qué?
porque al tener una baja masa muscular voy a tener menor gasto energético, voy a tener un poco más de estreñimiento, entonces tengo también que tener toda la educación a nivel nutricional para poder implementar alimentos, una alimentación, un estilo de vida que me vaya a mí a tener mejor calidad de vida y me vaya a ayudar a tener un mejor estado de salud. En el caso del estreñimiento, el síndrome de Down es complicado, no es complicado, es un tema que se implica, pero que si no se trata, pues sí puede llevar a la persona realmente a sentir un malestar muy fuerte. Realmente, cualquiera de ustedes que haya tenido un estreñimiento 2, 3 días, una semana, sabe lo molesto que es. Entonces, voy a trasladar esto a un ejemplo en el aula de clases. ¿Qué pasa si un niño con síndrome de Down no ha podido defecar en una semana? Y les digo porque el tema del estreñimiento realmente es todo un tema en este campo. Entonces, puede estar desconcentrado, puede estar molesto, puede no estar poniendo atención y pues ¿qué pueden decir las personas? Es por síndrome de Down y listo, por eso no. Como cualquier persona está molesta porque tiene estreñimiento, como cualquier persona no se puede concentrar porque el estreñimiento no lo deja, ocupa ir al baño, o sea, y no puede, tiene sensación de retención. Entonces tenemos que ayudar con todos estos temas. Y así, por ejemplo, en el tema del trastorno del espectro autista, hay una condición que se llama intestino permeable, en el cual los alimentos no se digieren bien o tienen una mayor capacidad para pasar directamente al torrente sanguíneo, en el caso del gluten y la caseína. Y a nivel nutricional, lo que sucede es que esos péptidos, es una palabra química, pero esos péptidos pasan a la sangre y llegan al cerebro y actúan literalmente, para darlo como un ejemplo cotidiano, actúan como un tipo de morfina alimentaria. Entonces, obviamente, una persona con trastorno del espectro autista que consuma azúcares, que consuma gluten, ese gluten el cuerpo no sabe si viene de la morfina como tal o de un alimento, y por eso se contribuye a tal vez conductas, por ejemplo, de hipersensibilidad sensorial, de molestia, etcétera. Entonces tenemos que trabajar todo el tema nutricional también, y lo que ocupamos es, le voy a terminar, básicamente educación nutricional. Tanto, por ejemplo, las guías alimentarias, que son excelentes a nivel nacional, las pueden descargar en la página del Ministerio de Salud. Y también, bueno, entonces, guías alimentarias para personas con discapacidad física, guías alimentarias para personas con síndrome de Down, guías alimentarias para personas dentro del trastorno del espectro autista, etcétera. O sea, amplitud y educación. Básicamente, eso sería, y espero ahora verlos en el taller.